Pues nos da gusto nuevamente saludarlos. En esta ocasión estaremos hablando nuevamente sobre el tipo de cambio. Como lo hemos estado comentando en videos anteriores, del cual estamos poniendo aquí la liga, hemos analizado el tipo de cambio desde el punto de vista técnico, como usualmente lo hacemos, y en otro video estamos haciendo un análisis fundamental, es decir, explicamos algunos eh, eventos o fenómenos económicos que pudieran generarse durante este 2025 y obviamente la repercusión que tendrían en el tipo de cambio, ¿verdad? Explicando por qué hay escenarios tan, vamos a decir, tan contrastantes, debido a que algunos analistas proyectan el tipo de cambio por arriba de los 21 pesos y otros lo están proyectando por abajo de los 19 pesos. Entonces es una situación tan contrastante. Y entonces en ese video, de cual estamos poniendo aquí la liga, explicamos esos fenómenos que se pueden dar, que van a tener que ser decisiones que se tomen en este sentido. Aquí lo que vamos a hacer es que debido a esta volatilidad en la cual estamos hablando, eh, vamos a platicar y explicar brevemente dos tipos de cambio, y nos referimos al peso dólar, que nos ayudan a darnos cuenta si el valor que tiene la paridad cambiaria entre el peso y el dólar está sobrevaluada o subvaluada. Es decir, si en un momento dado está en su precio justo o está o vale más de lo que debería de valer o vale menos de lo que debería de valer. Para ello vamos a utilizar dos tipos de cambio a los cuales nosotros le llamamos tipo de cambio técnico, que está basada en las inflaciones de los dos países. O sea, en base a eso podemos determinar si está sobre o subvaluado. Y el otro tipo de cambio es el tipo de cambio teórico, que es el que normalmente se utiliza para fijar el precio del ejercicio de un futuro o de una opción. En este caso vamos a utilizar el modelo de la tasa discreta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ello y vamos a utilizar uno de nuestros elementos de análisis, ¿verdad? Para que podamos nosotros explicárselos. Pero antes que nada, lo primero que vamos a ver es la volatilidad. Nosotros calculamos la desviación estándar del tipo de cambio durante todo un año. Y en base a esa desviación estándar que consideramos como la volatilidad de este activo, nos ayuda a poder establecer resistencias y soportes, ¿verdad? Techos y pisos, como se le dice comúnmente. Pero bueno, normalmente en el argot del análisis técnico lo llamamos resistencias, parte alta, y los soportes en la parte baja. Ese es básicamente nuestro objetivo. Para empezar, al calcular la desviación estándar, encontramos una volatilidad de 138.32%, que aunque ha disminuido modestamente, sigue muy alto. Normalmente, cuando se analiza así la volatilidad de un activo financiero, por arriba del 50% se le considera de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede o subir mucho o bajar mucho, dado que la volatilidad es muy grande. Y esto es lo que está pasando con el tipo de cambio. Por eso estamos viendo estos bandazos, ¿verdad? Teniendo esto presente, entonces, en base a lo que son la media y la suma de las desviaciones estándar y las restas de las desviaciones estándar, ahorita podemos decir que el tipo de cambio, cuando estamos analizando la desviación estándar diaria a un plazo de un año, tenemos como resistencia 21.11, tomando en cuenta que el tipo de cambio fix que calcula el Banco de México, que es un tipo de cambio promedio en función de las operaciones que se realizan durante un día por parte de eh, pues los que comercian y manejan el dólar,
lo ubicó el Banco de México en 20 pesos con 69 centavos. Entonces, la resistencia estaría en 21.11. Ese sería el siguiente objetivo si es que va a la alza. Como vemos, está más pegado a la resistencia que al soporte, y el soporte está en 19 pesos con casi 73 centavos. Es decir, esta sería el intervalo en el que podría estar manejándose el tipo de cambio, que es muy amplio, por la misma volatilidad, de 19.72 a 21.11. Entonces, por aquí estaría fluctuando. Obviamente, estos mismos soportes y resistencias las podemos interpretar de la siguiente forma. Ahorita el objetivo es 21.11, pero si rompiera al alza, es decir, si lo rompe y va más arriba, entonces esto significa que esta resistencia se convierte en soporte y ahora la expectativa o el siguiente objetivo serían los 22 pesos con 50 centavos. Pero si rompiera a la baja los 19.72.8, entonces el siguiente objetivo a la baja sería 18.34, casi 35, ¿no? Esto obviamente, repito, por la volatilidad, y no quiere decir que si lo rompe a fuerza tiene que venir a este nivel, pero es posible de acuerdo a la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, este es el soporte y la resistencia a un plazo de un año. A un plazo de 6 meses, ya explicado, vemos que la volatilidad ha disminuido porque llegó a estar arriba del 90%, ahorita está en 84.73, pero sigue siendo muy volátil. Encontramos una resistencia en los 21 pesos con 15 centavos y el soporte con los 20 pesos con 30 centavos. Este sería el intervalo que estaría jugando durante las siguientes sesiones en función de la desviación estándar, ¿verdad? En el caso de 3 meses, encontramos que está muy pegado a la resistencia en 20.84, pero su soporte sería 20 pesos, que de hecho, como lo ven de color azul, esta es la media o el promedio que ha manifestado el tipo de cambio diariamente durante un plazo de 3 meses. Entonces, aquí sí tenemos lo que sería el promedio. Si rompiera la baja, entonces pudiera irse a los 19.15. Pero también si rompe a la alza a los 20.84, pudiera irse a los 21.60. Así que como ven ustedes, estas serían a tomar en cuenta los soportes y las resistencias, ¿no? En estos intervalos. Y obviamente utilizamos tres plazos, perdón, para poder determinar cuál pudiera ser el siguiente comportamiento. La realidad es que sí vemos que están pegados la mayor parte, el tipo de cambio fix de hoy está pegado más que nada a la resistencia más que al soporte. Entonces, eso pudiera hablarnos de una situación alcista. Ahora, vamos a explicar lo que es propiamente el tipo de cambio técnico. Este funciona en base a las inflaciones. Obviamente, cuando se genera un alza de precios de bienes y servicios, eso pues afecta propiamente a la moneda tanto de un país como del otro. Por lo tanto, ese fenómeno de la oferta y la demanda que va generando los precios de bienes y servicios deben tener una repercusión en el valor del tipo de cambio cuando estamos hablando de la paridad de ambos países. Por lo tanto, este tipo de cambio técnico precisamente lo calculamos en base a las dos inflaciones. Ahorita ya proyectamos la posible inflación para el mes de enero y la proyectamos en el caso de la de Estados Unidos a 2.35% anual y la de México a 4.29% anual. Queremos destacar que esta forma en que estamos proyectando es en base a datos históricos, no estamos uniendo algún otros valores o variables más bien, que tienen que ver con las muchas decisiones que pudieran estarse tomando en los próximos semanas y meses. Eso lo analizamos en el otro video cuando hablamos del análisis fundamental, lo cual les invitamos a que ustedes lo puedan escuchar o aprender, verlo, ¿verdad? El punto es que aquí estamos
haciendo un análisis en base a las inflaciones, ¿verdad? Que suben precios y eso tiene un efecto en el tipo de cambio. Por lo tanto, lo que estamos analizando, pues, es el comportamiento, como ustedes pueden ver aquí, de la inflación en México y la inflación en Estados Unidos, que comúnmente siempre la inflación es menor en Estados Unidos que en México. Y lo que analizamos es la diferencia entre estas dos inflaciones, que nos lo marca esta gráfica, ¿verdad? Obviamente, cuando hay menos diferencia en las inflaciones, pues eso provoca que el tipo de cambio no se mueva técnicamente. Cuando hay una gran diferencia entre una inflación y la otra, ahí sí puede haber una sobrevaluación o una subvaluación importante. En este momento, con relación a esta diferencia que nosotros para la última inflación estamos considerando que la diferencia es de 1.94%, pues lo sitúa el tipo de cambio técnico en 21 pesos con 7 centavos. Y como dijimos, ahorita el fix está en 20.69. De hecho, ahorita el tipo de cambio en cotización overnight, es decir, cotización cuando el mercado mexicano está cerrado, ya está en 20.59, o sea, está todavía más abajo. Esto para este análisis nos indica que el tipo de cambio, desde el punto de vista de las inflaciones, debería estar cotizando en 21.07, pero está cotizando en 20.69, que ahorita está en 20.59. Por lo tanto, podemos decir que vale menos de lo que debería de valer. Por lo tanto, está sobrevaluado. ¿Qué es lo que nos marca esta gráfica? Está sobrevaluado en 1.86%. Y a medida que baje el tipo de cambio fix, obviamente la sobrevaluación tenderá a subir, pero nos da una indicación de que el peso mexicano está más fuerte de lo que debería estar en función de las inflaciones que se están generando en ambos países, ¿verdad? Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el futuro, es decir, el tipo de cambio teórico. En este caso, lo que se toma en cuenta a través de la tasa discreta, que es interés compuesto, lo que hacemos es tomar en cuenta la tasa libre de riesgo en Estados Unidos y la tasa libre de riesgo en Estados Unidos. En este momento, de acuerdo a esta gráfica, la tasa libre de riesgo está en 10.04% anual en pesos mexicanos y en Estados Unidos está 4.30% en dólares, ¿verdad? Si hacemos una diferencia entre las dos tasas, así como están, tenemos una variación de 5.74%. Si esta diferencia se empieza a disminuir, la probabilidad de que el tipo de cambio se vaya para arriba, es decir, de que se deprecie el peso, es muy alta. Si se mantiene esta diferencia de 5.74, entonces la posibilidad de una apreciación, quizá no hasta 16 pesos, ¿verdad? Con 26 o 36 centavos, pero sí quizá pudiéramos estar pensando en que a lo mejor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene razón de que pudiera estar entre los 18.50. Entonces, ese es el punto que tenemos que estar considerando nosotros para ver esa diferencia. Y es lo que vamos a estar evaluando, ¿verdad? Por lo pronto, si nosotros hacemos un cálculo, pensaríamos en base a esto que la tasa, más bien, el tipo de cambio teórico al cierre de este año estaría en 21 pesos con 92 centavos. Con esta tasa libre de riesgo y tomando en cuenta los diferentes plazos, podemos calcular teóricamente cuánto debería de valer cada mes. Por ejemplo, en este caso, en enero debería de valer 20.79, en febrero 20.88 y así sucesivamente hasta llegar a los 21.92. Por lo tanto, si consideramos que ahorita el tipo de cambio está en 20.69, entonces para fines de este mes debería valer 20.79. Por lo tanto, mientras no llegue a este precio y las tasas de interés no se muevan, porque eso es otra variable importante, si se mueven las tasas de interés
en Estados Unidos y en México, como dijimos, se va disminuyendo. ¿Puede ser factible esto? Sí. ¿Por qué? Porque parece que la economía en Estados Unidos no va a bajar tanto, de hecho va a subir, lo cual pudiera estar esperando un repunte de la inflación y por lo tanto la baja de tasas de interés en Estados Unidos sería más lenta. Pero en México, dado que se está esperando un crecimiento por abajo de lo esperado, podemos quizá pensar que se va a ralentizar la economía o se va a desacelerar la economía a tal grado que el Banco de México tenga que bajar más rápido la tasa de interés. Y eso entonces disminuiría la diferencia. Como dijimos, eso, la repercusión sería que el peso tendría que devaluarse más respecto al dólar. Esto es lo que nos lo marca, cuánto debería de valer. Y si la tasa en México empieza a bajar, no así en Estados Unidos, este tipo de cambio teórico tenderá a irse para arriba, lo cual marcaría una sobrevaluación. Por lo pronto, tanto lo que es el análisis técnico como es el análisis teórico, nos toma como para concluir que definitivamente el tipo de cambio ahorita está sobrevaluado. Y nos estamos haciendo referencia a un fenómeno como la inflación y a un fenómeno como la tasa de interés, que aunque obviamente también la tasa de interés es la respuesta también a política monetaria de ambos bancos centrales, y que están muy ligadas con la inflación, pero también están ligadas con el desempleo y están ligadas también con el crecimiento. Es decir, los bancos centrales tienen que evaluar no solamente la inflación, sino también la repercusión en el desempleo y la repercusión en el crecimiento. Porque aunque su mandato está ligado con la inflación, también ellos perciben que tanto está generando desempleo y qué tanto va a generar un poco crecimiento económico. Veremos qué es lo que pasa y esto es lo que de alguna forma explica por qué hay esa situación de análisis donde algunos lo están esperando por arriba de 21 y otros por abajo de 19. En el video, como les decíamos, estamos analizando todos los fenómenos que pudieran darse y qué efecto pudieran tener en el tipo de cambio. Por lo pronto, nosotros estamos aquí tomando los 20 pesos con 78.62 centavos que inició el año, es decir, así cotizó el 31 de diciembre. El FIX hoy está a 20.6917, por lo tanto, el tipo de cambio técnico anual, es decir, donde debería estar para finales de este año, sería 21.07, es decir, está teniendo un rendimiento del 1.39% en términos anuales. El FIX ahorita, como está más abajo de cómo cotizó el 31, pues vemos un rendimiento negativo anual del 0.45. Obviamente esto va a ir cambiando a medida que se vaya moviendo el tipo de cambio. En el caso del teórico para diciembre de 2025, como ya lo vimos, lo estamos calculando al 21.92. Eso sería un rendimiento del 5.12% anual. Banxico lo está poniendo en su encuesta de los expertos economistas en un cierre de 2025 de 20.69, es decir, un rendimiento negativo, si es que así cerrara respecto a lo que ahorita está el tipo de cambio, sería del menos 0.46%. Nosotros estamos calculando en base a un modelo de proyección financiera para mayo del 2025, nosotros pensamos que debería estar en 22.30 pesos por dólar, lo cual representaría, si así fuera, un rendimiento a aquellos que estén invirtiendo al principio del año del 6.70%. De esta manera, si le sacamos el promedio a todos estos tipos de cambio, nos queda un tipo de cambio promedio de 21.3368 y una mediana de 21.07. En términos generales, estas dos generan una media de 21.20, es decir, es lo que nosotros, en base a estos análisis, podemos decir que debería de concluir el año en 21 pesos con casi 21 centavos. Para el mes de enero debería de estar cerrando en el técnico a 21.07, es decir, está
sobrevaluado 1.83%. Y para el cierre de enero debería estar en 20.7875, es decir, está sobrevaluado un 0.46%. Es una cuestión muy molesta. De esta manera, entonces, vamos a ver cómo se va a ir comportando el paso del tiempo. Vamos a estar analizando esta información también, porque también hay que recordar, ¿verdad?, que pues además de que hay una gran volatilidad en este sentido, eh, pues necesitamos de usar argumentos que nos permitan saber más o menos por dónde está o va a estar el tipo de cambio, ¿verdad? Por esa razón, volvemos otra vez a insistir, si pueden ver el video del análisis técnico y el video de análisis fundamental que acabamos de hacer y que ya estamos subiendo, de hecho uno ya lo subimos. Eh, es una manera de poder hacerlo, así que bueno, hay que tratar de evaluar qué es lo que pudiera estar pasando. Y para nosotros, el tipo de cambio se está manejando por lo que acabamos de decir de inflación y también acabamos de decir sobre las tasas de interés en Estados Unidos y en México. Van a ir incorporándose esas variables a este tipo de técnico y teórico, donde vamos a poder darnos cuenta si el tipo de cambio está en el valor adecuado o está sobre o subvaluado, y eso nos permitiría saber hacia dónde pudiera estar yéndose el tipo de cambio, pues para lo que es la planeación financiera para todos aquellos que tienen o son tenedores de dólares por ya sea aspecto especulativo o por aspecto de obligaciones que se tienen en la empresa. Y también en términos de finanzas personales, pues hay quienes siempre tienen o quieren tener tenencia de dólares, ya sea porque los van a usar o porque quieren invertir en dólares, ¿no? Pensando en cómo pudiera estar cerrado. Esperemos que esta información le haya sido de utilidad, que le haya sido instructivo, ese es nuestro deseo. Y bueno, pues como siempre les invitamos a que se suscriban, a que puedan tocar la campanita, ¿verdad? Y que nos regalen un like. Y por supuesto hagan los comentarios que ustedes desean, nosotros los vamos a contestar por un lado. Y también, si ustedes lo gustan y les gustó este contenido, pueden compartirlo con otros para beneficio de ellos. Por lo pronto, pues les damos las gracias, agradecemos la atención que han prestado a este video y pues nos veremos para la próxima. Mejor para ustedes. Hasta luego.